Los alebrijes son una artesanía originaria de México. Origen de los alebrijes. En 1936, cuando contaba con 30 años, Pedro Linares López, que era un cartonero de oficio, es decir, él se dedicaba a elaborar piñatas, era un cartonero y era originario de la Ciudad de México. Él enfermó, perdió la conciencia y cayó en un profundo sueño, el cual le revelaría a unas criaturas extrañas que cambiarían su destino como un artesano de la Merced en la Ciudad de México. De esta manera, Pedro Linares enfermó y sin acceso a médicos que pudieran tratar su enfermedad, sus hermanas intentaron hacerlo reaccionar con remedios caseros sin resultado alguno. Se dice que en cama e inconsciente, él soñaba con un lugar extraño e interesante, muy apacible, algo así como un bosque en el que había árboles, rocas y animales. Podía ver las nubes y el cielo de aquel mágico escenario. Él sentía que todo estaba en calma, él no experimentaba dolor alguno y él era muy feliz por estar caminando en ese lugar, en ese bosque. Sin embargo, de repente los animales se convirtieron en criaturas extrañas. Se trataba de animales que no podía distinguir porque eran de una naturaleza muy rara, muy extraña. De manera tal que don Pedro vio un burro con alas, un gallo con cuernos de toro, un león con cabeza de perro. Todos estos animales gritaban al unísono una sola palabra: alebrijes, alebrijes, alebrijes. Gritaban más y más fuerte: alebrijes. Pedro siguió su camino en aquel fantástico sueño y mientras recorría un sendero de piedras, vio a un hombre que caminaba tranquilamente y le pidió ayuda para salir de aquel lugar. El hombre le respondió que él no debía estar ahí todavía y que tenía que seguir andando, pues a unos cuantos metros había y encontraría una salida de ese extraño lugar, de ese bosque con animales extraños que decían alebrije, alebrije. Pedro corrió y corrió hasta que quedó frente a una ventana estrecha por la que apenas pudo escabullirse, momento en el que se despertó. Pedro estaba totalmente recuperado y ya a partir de ese entonces inició y recordó su sueño. Quería que su familia y todas las personas conocieran a esos animales fantásticos. Entonces, aprovechando su habilidad de cartonero, Pedro Linares tomó un pedazo de papel y moldeó esas figuras. Las pintó igual a como estaban y como él las había visto en sus sueños, y así le dio identidad a los alebrijes. De tal manera que a lo largo de su vida, Pedro Linares mostró su trabajo a mucha gente, tanto en México como en el extranjero. Su fama fue tal que fue incluso invitado a los Estados Unidos y a Europa para exhibir sus alebrijes en tan distantes países y destinos. Conservó las tradiciones populares de su México y la dio a conocer al mundo entero. Él dice que lo había heredado de sus padres y de sus abuelos y aportó una invaluable creación al arte mexicano. Esas mismas tradiciones ahora se engrandecían con los alebrijes. Pedro Linares trabajó jornadas de 16 horas todos los días hasta un día antes de su muerte, la que tuvo lugar el 26 de enero de 1992 a la edad de 86 años. Ahora su hijo Miguel Linares, Paula García Blanca y Elisa Linares continúan con la tradición y el trabajo que les dejó el ancestro Pedro Linares López, y el que le dejó la herencia de los alebrijes, de haber sido el autor y el creador de estas extraordinarias piezas que son reconocidas a nivel mundial, los alebrijes. Los alebrijes son una versión distinta de la que se acaba de relatar. Se dice que al pintor mexicano, esta es la primera historia de cómo surgieron los alebrijes, de Pedro Linares López. Hay una segunda historia que dice que el pintor mexicano José Antonio Gómez Rosas, apodado El Otentote, a su paso por la Academia de San Carlos, en donde se origina anualmente un baile de máscaras, se le pidió que realizara una serie de telones, por lo que le encargó a su cartonero Pedro Linares que hiciera una nave y un alebrije. Esto es,
que no fue una inspiración netamente de Pedro Linares. Es la segunda versión. La primera que les relaté es la que todo mundo le da un mayor reconocimiento. La segunda es una probabilidad. Se dice que el Hotentote, José Antonio Gómez Rosas, le mandó a hacer los alebrijes a Pedro Linares López. O sea que el artista mexicano Hotentote fue el verdadero artífice y el cerebro intelectual detrás de la creación de los alebrijes. Ante esta petición se dice que Linares le preguntó al pintor cómo hacerlo, a lo que éste le respondió: toma un Judas y ponle cola y alas de murciélago. En las pinturas del Hotentote suelen aparecer figuras zoomorfas y fantásticas, como los alebrijes, en las que se combinan partes de reptiles, de aves, de anfibios, de insectos y de mamíferos, al igual que diferentes épocas y estilos, por lo que también hay una gran probabilidad de que efectivamente el Hotentote haya sido el creador intelectual de los alebrijes, pero él no tenía la facilidad que tenía Pedro Linares López para plasmar en cartón, como un buen cartonero que era, que hay que reconocer que fue un gran cartonero, que hacía unas fantásticas piñatas y posteriormente unos fantásticos alebrijes. A partir del sueño que tuvo en 1936, Linares comenzó a diseñar figuras extrañas y coloridas con alas, cuernos, colas, colmillos y demás aditamentos, adiciones y agregados. Esas esculturas fueron descubiertas por sus primeros clientes, que eran maestros pirotécnicos, y luego por la cineasta Judith Bronski, que dio a conocer a nivel mundial la historia de los alebrijes, y al maestro Pedro de Linares López a través de un documental que ella misma produjo y dirigió. Pedro Linares recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1990 por su gran trayectoria artística y por su creación, de tal manera que los alebrijes en la actualidad son muy reconocidos en todo el mundo. Y te diré que los hijos y nietos de Linares, así como miles de cartoneros más, continúan con la tradición familiar creando todos alebrijes. De tal manera que en las posadas, en esos 9 días de posadas, muchos la piñata que llevarán para sus festejos será una piñata de alebrije. Te diré que desde el año 2007 el Museo de Arte Popular realiza el desfile de alebrijes monumentales, conocido como Noche de Alebrijes, aunque también te comentaré que según los alebrijes originales surgieron en la Ciudad de México en un taller del barrio de la Merced en el año de 1936. Se atribuye la creación de los primeros alebrijes, así como la invención del término. Aquí hay que considerar dos cosas. Primero, a quién se le ocurrió esa figura, esas figuras fantásticas, y después a quién se le ocurrió ponerles el nombre de alebrijes. Está entre Hotentote y Pedro Linares el definir a cuál de los dos se le ocurrió primero. El caso es que se le da reconocimiento a Pedro Linares pero indudablemente si las pinturas anteriores a la fecha de Hotentote manifiestan y plasman alebrijes, entonces la invención pudo ser mutua u original de alguno de ellos. Los alebrijes se han hecho tan populares que incluso en la región de Oaxaca son tan populares que los hay tallados en madera de copal, y la elaboración de estas artesanías en Oaxaca es la base de la economía de algunos poblados como son San Martín, Ticajete y San Antonio Arrazola. Esos dos poblados donde numerosas familias trabajan en la talla de figuras que luego colorean con pintura vinílica y comercializan en las plazas, mercados y talleres de la región. El alebrije de Oaxaca es una combinación de la tradición de talla de madera de la región y la técnica creada por Pedro Linares en México. Esta artesanía se introdujo en la zona de Oaxaca en la década de 1980. Recordemos que los alebrijes los inventó Pedro Linares en 1936. Ya para 1980 llegaron y se popularizaron en Oaxaca. Y estos dos poblados, San Martín y San Antonio, los adoptaron como propios y los engrandecieron combinándolos con tallas de madera. Gracias a esto se llevó incluso una demostración a Estados Unidos sobre un taller de su elaboración, y este taller fue organizado por quien difundió en su origen
a través de un documental la existencia de los alebrijes. Les hablo de la cineasta Judith Bronowski, quien contó con la participación de Manuel Jiménez Ramírez y la artesana textil María Sabina, ambos originarios de Oaxaca, Sabina y Ramírez. Los llevó a Estados Unidos Judith Bronowski. De esta manera se popularizaron aún más y hoy en día se exportan mucho hacia esos destinos que los conocieron en su origen, de tal manera que la adaptación del alebrije fue perfeccionada por Manuel Jiménez Ramírez, oriundo de San Antonio Arrazola, de los pueblitos de Oaxaca, de tal manera que los diseños de Pedro Linares se adaptaron a la técnica de tallado en madera de copal, pues esta técnica era la dominada por los artesanos de la región oaxaqueña, era lo que mejor hacían y lo perfeccionaron. Es importante mencionar que el alebrije es un artículo artesanal porque es único y no se puede repetir en un molde, puesto que si así fuera dejaría de considerarse una artesanía como tal. Lo que se hace en serie no es artesanía, la artesanía es manual, una manualidad. Y dentro del grupo denominado de los alebrijes, el artesano moldea con sus manos, con su trabajo, lo que le va añadiendo paso a paso determinado característica particular y especial y única en la pieza que le agrega y le da un valor único a esa artesanía. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.